Levantando la mano, hermanos. ¿Quién quiere ver a Dios cara a cara? A ver. Ok, muchas gracias. La pregunta ahora sería, ¿está usted preparado para ver a Dios cara a cara? Bien. Es una pregunta de bastante reflexión y que tiene que ver mucho con lo que estamos viendo este mes. Y es de lo que estábamos tratando de enfatizar, el camino de la santidad. Hay una escena indiscutiblemente que usted y yo vamos a tener presente, ya sea por las películas o porque cuando nos cuentan esto desde chiquititos o cuando de grandes lo vemos, tratamos de imaginar esta escena y es interesante. Dentro de muchas del contexto bíblico, esta es una que no se nos olvida. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Éxodo capítulo 3 cuando Moisés llegó al frente de la presencia de Dios? Leo para ustedes, escuche con atención, no va a ser nuestro versículo guía de esta mañana, sino quiero que escuche atentamente lo que sucedió acá. A partir del versículo 3 dice hasta el 6, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque a causa de la zarza que no se quema. Viendo Jehová que iba a verlo, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado y tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. Y uno podría llegar y decir, bueno, es que Moisés por este momento no conocía a Dios y obviamente tuvo miedo. Ah, hermano, pero ¿qué me dice usted más adelante cuando Moisés le pide allá en Éxodo capítulo 33, versículo 20, le dice a Dios que si su presencia no estaba con él, no irá, así que él quería verlo. Quería ver que Dios estuviera ahí cara a cara con él. Nunca se me olvida porque la respuesta de Dios es, no podrás ver mi rostro, le dice a Moisés, no podrás verlo. Sino que Dios le dijo, yo voy a poner, tú vas a ir a ese lugar, te vas a meter en esa cueva y yo pondré mi mano y pasará mi presencia, pero tú no verás mi rostro. Y por una razón es, porque no me verá hombre y vivirá. Pero Moisés ya era un siervo de Dios. Más adelante, Hebreos capítulo 12, versículo 21 nos describe lo que Moisés sintió en ese momento cuando nos dice, y asimismo se nos dice de Moisés esto, estoy espantado y temblando. Fueron las expresiones de Moisés al haber estado cerca de la presencia de Dios. Pero no solo Moisés, hermanos. Isaías exclamó, ¡ay de mí, que soy muerto! Allá en Isaías capítulo 6, versículo 5. ¿Y qué decir de Jacob, que dijo, cuán terrible es este lugar? Génesis 28, versículo 16. Y de Juan, dice la escritura en Apocalipsis, cayó como muerto a sus pies. Apocalipsis 1, versículo 17. Ezequiel asimismo dijo, cuando la vi, caí sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. La expresión de Ezequiel, capítulo 1, versículo 28, dice, me tiré sobre mi rostro. ¿Por qué los personajes de la Biblia que estuvieron ante la presencia de Dios no se dignaron a verlo cara a cara? Por lo mismo que Dios le dijo a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Y es importante que en esta mañana nosotros entendamos esto para poder avanzar hacia lo que vamos a discutir. Quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 12, por favor, versículo 14.
Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios si no tiene santidad. El sermón de esta mañana es la santidad para ver a Dios. La semana pasada hablamos de un llamado a la santidad. Y ahora encontramos el propósito del porqué de ese llamado. Y es que si usted y yo queremos ver a Dios, tenemos que ser santos. No podemos ver a Dios sin ser santos. Hemos sido llamados todos como iglesia a ser santos. Y si usted duda que usted es santo, entonces revísese. Les explicaba la semana pasada que ser santo no significa andar una aureola en la cabeza y flotar o levitar del suelo, sino que ser santo es ser apartado de Dios. Pero si usted o yo, nosotros, no nos consideramos santos escogidos de Dios, es porque hay algo que está interfiriendo en nuestras vidas. Y eso es el punto focal de lo que vamos a discutir esta mañana. El autor del libro de los Hebreos tiene muchas cosas que habla y él hace el rescate de un libro fuerte como Levítico en las instrucciones sacerdotales y las ideas espirituales que están en el enfoque de la santidad. La semana pasada les decía, el libro de Levítico se enfoca en hablar de la santidad que Dios demandaba del pueblo de Israel. De hecho, es interesante porque cuando usted ve que en la antigüedad Dios quiso dar sus mandatos directo, cara a cara al pueblo, en el sentido que ellos escucharan tangibles sus palabras, el pueblo dijo, no, sentimos terror. Y le dijo a Moisés, mejor ve tú y habla por nosotros. Así sucedió, hermanos. Y lo enviaron a él como un intercesor entre el pueblo y Dios, porque ellos no toleraban ni resistían estar cerca de la presencia de Dios porque temían. No estaban en la condición de poder estar frente al Altísimo. Pero su pueblo, hermanos, tiene que estar. Si hoy como iglesia no estamos en la condición de poder decir clara y concisamente, yo estoy listo para ver a Dios cara a cara, es porque hay algo que está pasando en nuestras vidas. Y esta es la corrección que hace el libro de Hebreos capítulo 12 y del que vamos a discutir en esta mañana. Porque singularmente para nosotros debemos de entender que la santidad que requerimos para ver a Dios requiere de dos aspectos que en la vida de un cristiano van a ser constantes y que el libro de Hebreos nos va a indicar que son sumamente necesarios para guiar nuestra salvoconducta hacia Dios. Y la primera que necesitamos es ser disciplinados para alcanzar la santidad. Cuando usted va conmigo un poquito atrás, vea el versículo 6 de lo que dice el autor y dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Este es el contexto del versículo que les acabo de leer de Hebreos. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinan como a ellos les parecía. Pero para lo que no es de provecho, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Ahí está el enfoque, hermanos. El autor del libro de los Hebreos dice, hay algo que sucede, que nos sucede. ¿Saben qué es? Somos como hijos e hijas de Dios disciplinados.
disciplinados. Porque Dios nos tiene que disciplinar para que usted y yo estemos en santidad. A veces el creyente no le gusta, hermanos, acercarse a Dios y sentir que duele. Ustedes no sé si han notado, pero la figura de Dios a través de las escrituras tiende a representarse como fuego, ¿cierto no? Hay una ideología de pensamiento en las escrituras de que Dios es una llama ardiente. Por eso en algún momento a Dios se le describía como una luz, como un luminar, como un fuego encendido. De hecho, cuando Moisés se acerca a la zarza, inmediatamente entiende que es Dios porque ve una llama ardiendo. Aunque claramente Esteban nos dice después en Hechos capítulo 7 que no era Dios, que era un ángel. Imagínense lo que sintió Moisés ante esa zarza ardiente y no era Dios, era un ángel que traía el mensaje divino. Pero la idea que refleja la Biblia sobre Dios como fuego tiene un propósito. Y es porque muchas veces para nosotros estar cerca de Dios es doloroso. Jeremías lo decía, ¿verdad? Tú me engañaste, le dice reclamándole a Dios. Y juré que ya no iba a hablar más, ya no diría más, Señor. Pero había un fuego dentro de mí que no me dejaba callar, dice. Hablando de la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Hay una fuerte ligadura a esto, hermanos. De hecho, a mí me causa muchísima gracia porque cuando usted ve en las escrituras y usted puede observar, déjeme le digo cuál es el versículo, en Malaquías 3:3, Malaquías dice o da a entender que la idea cognitiva de Dios era hacer con ellos como el fuego con el oro y la plata. Usted sabe que cuando se encuentra oro y plata, el oro y la plata está lleno de basura. A esas moléculas que están en ellos, de otros materiales que infectan la pureza del oro y la plata y que no lo permiten ser puro, se le llama escoria. ¿Y usted sabe qué se hace con el oro y la plata para sacar la escoria? Se pasa por fuego. Se tiene que pasar por fuego. El oro y la plata, y por eso Malaquías dice que Dios los trató como a oro y a plata al pueblo de Israel. Los hizo sentir fuego. ¿Para qué? Para sacar la escoria que había en la nación. Esa es la idea del propósito de la disciplina de Dios. Mucha gente dice, Dios me anda castigando. No, Dios no anda castigando. Si Dios castigara hoy, estaríamos perdidos. Solo hay un día que la Biblia declara que va a ser para el juicio y el castigo. Y ese es el día del juicio final, cuando nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y esto termine. Estamos en un tiempo de gracia. Dios no nos anda castigando, Dios nos está disciplinando. Y la disciplina no viene a nosotros, hermanos, porque simplemente Dios sea un Dios déspota, un ser que diga, los quiero hacer sufrir. No hacen lo que yo quiero, les va a doler, entonces los voy a hacer sufrir. Dígame, ¿cuándo usted ha visto a un padre que le pega a un hijo simplemente porque tiene deseo de pegarle? Eso es anómalo. Bueno, hay casos de gente extraña, no lo voy a quitar de la escena, pero eso es anormal. En lo normal es que un padre o una madre, la única forma en la que se acerca a darle un castigo donde lo tenga que infringir agresivamente tiene que ser a causa de que su hijo hizo algo que está mal. Y si no es corregido, ¿qué va a pasar? Se va a desviar. Un padre se acerca a su hijo y lo primero que hace es que le habla. Hijo, entra en razón, esto es así. Un padre se acerca a su hijo y no entra en razón con palabras, viene un castigo. Y si no, saca la paleta y le mete un par de nalgadas. Pero la cosa es que lo disciplina. Un padre ve cualquier cosa que esté en sus manos para hacer posible que su hijo o hija caminen por el camino correcto y no se desvíen hacia lo que está mal. Y cuando uno es hijo pasa algo peculiar. Uno mira y observa al papá cuando lo regaña y siempre piensa, esta persona, solo porque él quiere que yo haga eso. Nunca se me olvida a mí mi rebeldía en la juventud. Y yo escuchaba a mi mamá y como yo ya desde los 12 años ya era muy independiente,
Yo me sentía un personaje que podía hacer de todo. Ya a los 15 años ya trabajaba y mi mamá me regañaba y yo decía, no sabe mi mamá. La escritura dice, ¿verdad? Hijo, obedece a tu padre, pero y a tu madre, no la menosprecies. Escucha. Pero cuando uno joven comienza a ver que tiene actitudes y que puede generar cosas por su propia fuerza y voluntad, quiere desafiar, quiere pensar que es algo más. Pero yo no estoy hablando de los jóvenes, no es un sermón para ellos. Pero es lo que uno como persona siente desafiando. Aún más, cuando usted ya es adulto, es independiente y se casa y escucha a su papá, a su mamá que le dice, vea hijo, tal cosa. Mi tata, mi mamá no saben. Ya comienza incluso uno a ensorbecerse y no querer escuchar el consejo. ¿Por qué? Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión y que alguien nos diga que lo que estamos haciendo esté mal, cuando alguien señala que lo que usted y yo estamos haciendo no es correcto, sean nuestros padres, sean nuestros tíos, nuestros hermanos, nuestros mejores amigos, porque un amigo dice lo que es verdad, ¿verdad? Pero quien sea que señale algo que estemos haciendo mal, ya no nos agrada. Ya es nuestro enemigo, ya se pasó al lado negativo del bando, que no nos gusta, que no nos agrada. ¿Qué papel juega aquí Dios en esta escena? Porque el autor del libro de los Hebreos dice, nosotros tuvimos padres que nos disciplinaban. ¿Y por qué lo hacían? Porque querían que nos fuera bien. Ellos nos disciplinaron y nosotros le tuvimos que obedecer y tuvimos que respetar y tuvimos que aguantar las nalgaditas y tuvimos que hacer caso. Y si nos enojamos no teníamos para dónde agarrar, pero teníamos que obedecer. ¿Y Dios? ¿No creemos nosotros que Dios se toma muy personal su papel como nuestro Padre? Y si está viendo que estamos caminando o yendo por veredas que no son correctas y que están fuera del entorno de lo que es la santidad, no va a querer enderezar nuestros pasos. Dios va a señalar lo que está mal en nosotros. Dios lo va a señalar. Muchas veces hay personas que se sientan y escuchan un sermón y dicen, ese hermano, quién sabe, anda con una cámara detrás mío porque me está diciendo un montón de cosas, alguien le contó lo que yo hice, etcétera. Y no es así. Tiene que ver con que la escritura, la palabra de Dios está perfectamente creada para señalar nuestro mal, nuestro pecado y para decirnos por dónde hay que caminar. Y queramos verlo o no, siempre hay que cambiar, hay que mejorar para llegar a la estatura del varón perfecto, Cristo Jesús. Cuando el autor de los Hebreos asume este papel, utiliza esta figura paterna y dice, Dios disciplina, pero él dice en el versículo 6, ¿pero saben por qué Dios disciplina? Porque ama. Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Dios ve el valor que nosotros tenemos, hermanos. Y posiblemente su disciplina nos va a doler. Pero es lo que requiere en esa disciplina que va a ejercer en nuestra vida es que nosotros alcancemos su santidad. Él nos ha hecho santos, pero quiere que nuestra santidad llegue a su santidad. ¿Sabe? Yo les decía al principio, usted quiere ver a Dios. Yo les voy a decir una cosa, ¿sabe quién quiere más que usted vea a Dios? Dios. Dios desea y anhela que todos los que estemos aquí o alrededor del mundo pudiéramos estar al frente de su presencia. Y lo podamos ver tal cual como Él es. Y que comprendamos quién es Él plenamente. Pero para que usted y yo podamos entender eso, se requiere el segundo punto del que habla el autor de los Hebreos. Ser maduros para vivir santamente. Y vea lo que sigue diciendo, porque cuando usted ve, nosotros leímos hasta el versículo 10, ¿verdad? Ahora vea lo que dice más adelante en el versículo 12.
Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino ni seas sanado, y sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Pero véalo, él no termina aquí, sino que dice algo más. Mirad bien que no seáis que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y no termina, porque ya sabéis que aunque después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él al arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Énfasis, lágrimas. Mis queridos hermanos, cuando la disciplina que Dios trae a nuestra vida para que alcancemos la santidad de Él, cuando Dios trae disciplina y ese azote que duele, solo hay dos formas de tomar la disciplina de Dios. Una, ser maduro, y otra, ser inmaduro. El inmaduro es aquel que dice, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué Dios siempre a mí? ¿Por qué Dios? Pero el maduro es el que entiende y dice, ¿para qué Dios? Hermanos, cambiemos un por qué para un para qué suceden las cosas. ¿Qué estás formando en mí, Dios? ¿A qué paso me quieres llevar? ¿A dónde quieres que yo alcance? ¿Qué estás formando en mí, oh Dios? El dolor de la disciplina de Dios solo puede ejercer en el creyente dos conceptos. Y sé que he dicho mucho la palabra disciplina, pero tiene que ver demasiado con el hecho de que nos sostengamos en la santidad de Dios. Ahora viene el enfoque. El autor describe que hay quienes endurecen su corazón. ¿Y cómo lo hacen? Porque toman raíces de amargura. ¿Qué es raíz de amargura? Resentimiento, envidia, enojo. ¿Saben por qué pasa eso? Que no perdonamos. Me encanta porque una de las liturgias más grandes de Cristo Jesús después del reino de los cielos y del mensaje de amor es perdonar. Si nosotros no perdonamos, hermanos, nosotros no podemos avanzar en la vida. Vamos a andar colectando raíces de amargura dentro de nuestro corazón. ¿Y qué va a suceder? Vamos a andar un peso muerto. Y ese peso muerto no nos va a dejar alcanzar la gloria de Dios. El autor aquí, yo no entiendo cómo hay gente que llega y dice, es que la salvación no se puede perder. Cuando el autor claramente dice aquí que algunos que se descarrían, se van. ¿Cómo llamó Jesús a la oveja que se fue del corral? La oveja perdida. Se perdió. Sí, el pastor fue y la trajo. Pero es el punto, hermanos, que si nosotros dejamos cultivar raíces de amargura en nuestro corazón porque no nos gusta lo que Dios está haciendo en nuestra vida, entonces ¿cómo vamos a pretender llegar al cielo? Si no nos gusta lo que Dios hace con nuestra vida en esta tierra, entonces ¿para qué vamos a ir al cielo? Mejor devuélvase, vaya al mundo que le complace un ratico, un tiempo efímero, pero disfrútelo, vayas al infierno y usted quémese feliz y alegre. Así de simple lo diré. Porque si su vida cristiana le es una carga, le es abrumadora, o si su vida en el cristianismo y recibir la disciplina, que Dios ejerza su santidad sobre usted, le es incómodo, ¿para qué quiere estar delante de la presencia de Dios? No tiene sentido. No tiene sentido. Incluso, ni siquiera lo va a alcanzar. Es así de simple.
Cuando en nuestra vida solo decimos, bueno, acercarme a Dios es como una chequera en blanco y quiero que Dios me tire bendiciones y caiga de mí bendiciones. ¿Dónde la Biblia dice que eso sucede así? Ni el rey David, que tuvo un montón, ni Salomón, que tuvo un montón, todo le salía bien. Y todos tuvieron que decidir caminar delante de la presencia de Dios con integridad, ¿o qué? O desviarse de su presencia. Y es así de simple y sencillo. Y lo que hace que el ser humano se descarríe son las raíces de amargura. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo que nos da la gana, hermanos. Porque queremos a veces vivir como niños malcriados en los que decimos, es que yo quiero ir a comer puré y si no me dan puré me lo compro. Vivimos tratando de comprender a Dios, pero lo fácil y lo claro de Dios no lo queremos ver. Y es que tenemos que dejarnos formar por su mano poderosa. Hay personas que llegan al camino del Señor y llegan y dicen, sí, pero ¿qué tengo que hacer? Que ya no puedo usar esta ropa, que ya no puedo escuchar esta música, que ya no puedo esto aquí, que ya no puedo esto allá, que tengo que esto. Hombre, esto es una esclavitud. Ya el tiempo de la esclavitud se acabó. Me encantaba la vez pasada cuando estaba el hermano Josué aquí y habló sobre eso. La libertad en Cristo. ¿Quién dice que ser libre no significa ser esclavo? ¿Sabe qué significa la palabra siervo? Hay gente que anda ahí, ¿verdad? Y dice, siervo del Señor. ¿Sabe qué significa siervo? Esclavo. La libertad en Cristo no significa que es una autorización para hacer lo que a usted le dé la gana. No, es que usted es esclavo y tiene una libertad del pecado, no de que hacer lo que a usted le dé la gana. Pablo habla claramente esto allá en Romanos. El capítulo 5 hace una liturgia hermosa sobre los deseos de la carne y él enfoca el discurso y decía, es que lo que yo quiero hacer es lo que no hago y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Qué complejo, ¿verdad? Y esto es de lo que dice el autor de Hebreos, enderezad las sendas. Que lo cojo se sane. Si usted anda caminando, cojeando, hermanos, llega lento. Dígame una cosa, ¿usted ha caminado alguna vez con una piedra en el zapato? No es nada divertido, ¿verdad? Y usted va jinqueando, más cuesta, más se desgasta, más complicado es. Es tan fácil como solo detenerse, sacarse el zapato y tirar la piedra. Pero eso es lo que pasa con nosotros cuando no queremos dejar las obras infructuosas de la carne. Por eso Dios tiene que disciplinarnos. Pero depende si queremos ser maduros espiritualmente o inmaduros por la carnalidad. Solo hay un resultado claro, pero lo único que Dios quiere en su santa voluntad es que usted y yo alcancemos a verle. Que podamos ver su presencia algún día, en un momento, no sabemos cuándo será o sucederá, no lo sabemos. Pero Él desea que usted y yo le veamos cara a cara. La pregunta es, ¿usted realmente quiere verlo a Él cara a cara? Porque si usted quiere ver a Dios cara a cara, hermanos, si usted quiere estar cerca de su presencia, si usted quiere lograr ver algún día ese día, tenemos que entender que estar ante la presencia de Dios puede doler y mucho si estamos llenos de pecado. Pero si somos limpios de las obras de la carne y caminamos en santidad, no va a haber dolor. El autor concluye este escrito diciendo, así que recibiendo nosotros un reino incorruptible, tengamos gratitud, oiga, mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Hay gente que llega y agarra a Dios como si fuera un juego, hermanos, lo palanganean para aquí, para allá y dicen, Dios es amor y como Dios es amor, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, hermanos, el autor lo dice claramente, tengamos que temor y reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que si Dios es fuego consumidor,
¿Fuego consumidor de qué? Claramente, hermanos, como lo mencioné anteriormente, Él es consumidor de la escoria del pecado que hay en nosotros. Y acercarnos a Dios va a doler, porque va a quitar el yo y va a poner el Él en nuestras vidas. Y si usted quiere estar al frente de la presencia de Dios, tenemos que comprender que es necesario sufrir su disciplina para que maduremos espiritualmente y poder algún día alcanzar su santa presencia. Finalizo con estas palabras. Así como el oro y la plata son purificados en el fuego, también nosotros somos purificados cuando nos acercamos a Dios. El fuego no destruye el oro, lo hace más valioso. De la misma manera, Dios no busca dañarnos, sino limpiarnos y santificarnos, para que un día podamos estar delante de su presencia y no perezcamos. Que Dios los bendiga. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré, y fiel a ti